Hola a todos, hoy día comenzamos otra de las charlas que estamos haciendo con nuestra agrupación. Me presento, soy Carolina Fuensalida de Pedagogía en Inglés y yo soy una integrante de la agrupación Articultores. La agrupación fundamentalmente se dedica al trabajo social o inserción social. Hacemos varias actividades y una de estas son las charlas. Y el tema de hoy es el abuso infantil. Y bueno, estamos con mi tocaya, Carolina. Preséntate, por favor. Bueno, como bien decía aquí la tocaya, soy Carolina Roa, psicóloga ya de profesión Ujú. y miembro activo de la agrupación Articultores mientras estaba en la universidad y ahora que ya salí desde el 2015 en adelante, apoyando en las cosas que se puedan. Como bien decía la Caro ahí, en todo el tema de la vulnerabilidad social y esto, Sí, y hoy día vamos a estar viendo un tema muy interesante que no deja de ser complejo, pero que igual es importante que tengamos cierto conocimiento ujú, sobre lo que es el abuso infantil. sí. Bueno, me gustaría iniciar esta conversación preguntándote qué es el abuso Ya, bueno, como o qué se entiende por preguntabas abuso. tú, ujú, como bien decías tú y como planteábamos el tema o la temática principal va a ser el abuso infantil, pero hay Ujú, ciertas aclaraciones que tenemos que hacer antes o es- ciertas distinciones que hay que hacer porque se suele usar sinónimos o se suelen usar palabras como sinónimos cuando no lo son. Ahora claro. bien, abuso en sí, no netamente abuso infantil, sino que el abuso en sí es cualquier patrón de comportamiento que sea reiterado y que sea ejercido por una persona por sobre la otra, ya Ujú, sea haciendo abuso de poder o con el fin de tener el control o el poder sobre la otra persona. Eso es abuso en términos generales. ujú. Ya, pero igual se tiende a confundir también con otro concepto que es la violación. Hay veces que hay gente que tiene... ¿Cuáles son las diferencias como para que la gente que tiende a malinterpretar pueda hacer la diferencia? Mm. Ya, como bien decía al principio, el tema de abuso en Ujú, cuanto a este patrón de comportamiento reiterado de tener el control sobre otra persona puede ser en distintos ámbitos. Como veíamos la semana pasada, el tema de la violencia doméstica puede ser en relación a distintos ámbitos. Y uno de estos tipos de abusos es el abuso infantil, que no es lo mismo abuso infantil que abuso sexual infantil que claro, violación. Y para hacer sí. las aclaraciones, el abuso infantil en sí, no el abuso sexual, sino que abuso infantil es aquel que ocurre cuando el padre o ya sea el cuidador o la persona que tiene la patria potestad puede vestir de alguna forma de los niños o también podemos considerar a los adolescentes a través de una acción o una falta de acción, es decir, cuando no se hace la acción, provoca lesiones, daño emocional, daño físico, Ujú, psicológico, etcétera, y hay formas distintas de poder expresar, por decir de alguna forma, este tipo de abuso, que puede ujú, ser a través del maltrato físico o el abandono físico. Maltrato físico, ya sea golpes, agresiones, el tema de las torturas, etcétera, siempre con una intención detrás. Y el abandono físico es cuando, por ejemplo, estos mismos cuidadores, estos mismos padres, no suplen las necesidades básicas del niño o del adolescente. Es co- decir, que lo abandonan en el tema físico, ya sea porque nos atienden estas necesidades básicas como decir. ujú, Y acá también podemos encontrar, dentro de esta posible clasificación de lo que son los tipos de abuso infantil, el abuso sexual. Y entendemos por abuso sexual a toda esa agresión sexual o que de alguna forma inserta al menor, ahí vamos a hablar de menor como el menor de edad, menor de 18 años, sí. incluyendo niños y adolescentes, cuando se inserta al menor una conciencia o información o conocimiento que no es acorde a la edad. Por ejemplo,
hablar de temas sexuales o mostrar o tener acciones sexuales frente a un niño de 4 años que recién está empezando con este conocimiento de su propio cuerpo. Ahí yo ya estoy haciendo una especie de abuso sexual. Y también se considera como el abuso sexual cuando el adulto en este caso o la persona mayor, que puede haber, ya que hago el paréntesis, no necesariamente tiene que ser un adulto mayor de edad que haga un abuso sexual sobre un niño o abuso infantil, sino que puede ser incluso un adolescente en contra de un niño. Siempre Claro. que haya alguien que tenga más conocimiento que el otro, se está ejerciendo un abuso. Pero paréntesis. Y como decía, el abuso sexual siempre va a ser de parte de una posición como de autoridad en contra de la otra persona. Y en este caso, como decíamos, no es lo mismo el abuso sexual que la violación, porque en la Sí. violación, si bien hay violencia, en el abuso sexual, por ejemplo, no necesariamente hay violencia. ¿Por qué? Porque la persona que está ejerciendo esta violencia, entre comillas, o este abuso sexual hacia el infante o hacia el menor, lo hace con el fin de usar, por decir de alguna forma, al menor como el objeto sexual. Es decir, que lo ocupa ya sea para masturbarse, para excitarse, de repente los obligan a los niños a tocarse o los tocan, o Sí. por ejemplo, y el toqueteo es una de las cosas más usuales, o los hacen ver actos sexuales netamente en cosas que el menor no tiene conocimiento. Y la violación ya se considera cuando hay penetración, o sea que Claro. no solamente hubo un abuso en el sentido de que abusé con el poder o con mi conocimiento por sobre este menor en cuanto a insertarlo a un mundo que en realidad no tiene mucho conocimiento, sino que además hubo una violación en cuanto a los derechos de este menor, ya más física y con violencia. Como decía, en el abuso sexual no necesariamente va a haber violencia, porque puede hacerse como con cierto incluso romanticismo, de ahí a que hayan ciertas pedofilias y cosas por el estilo. Claro. La violación sí va a haber penetración, va a haber parte más física con el menor, y acá considerar que no solamente se considera violación por el tema de los genitales, sino que también el tema bucal se puede considerar una Claro. violación. Sí. Siempre que se involucren los genitales de la persona. Y acá también considerar que no solamente son los hombres que ejercen violación hacia los niños, sino que también pueden haber mujeres que hagan abuso sexual de niños o de niños, o abuso en cuanto a abuso infantil, sexual o violación. Claro, no es tan Y común, pero suele pasar. De eso de que hay exactamente, que mujeres hagan ese tipo de cosas. ¿no? Y a lo mejor uno dice no es tan común, pero es más probable que no sea tan común el comentarlo que el que pase. Claro. Porque si bien los hombres son como más sexuales, por decir de alguna forma, las mujeres también ejercen cierto abuso en el sentido de más abuso sexual que violación, pero no deja de ser abuso sexual o abuso infantil en este caso. Pero lo que pasa, y que era lo que quería comentar, es que de repente los hombres o los niños, o ya cuando llegan a la etapa más adulta y saben que en realidad fueron abusados por algún familiar o alguna persona y que fue una mujer, se siente vergüenza de poder comentarlo, porque es como, oye, yo hombre y por una mujer, es como que la mujer se ve inferior al hombre, sobre todo cuando hay una sociedad más machista, más patriarcal. Entonces como que no se comenta más por un sentido de vergüenza que porque en realidad no haya pasado. Ay. Ya, en relación, por ejemplo, a ese mismo que tú me preguntabas sobre la diferencia, igual hay que aclarar otra cosa. Como decíamos, el tema del abuso sexual y violación son cosas distintas, y la distinción clave es el tema de que una es sin violencia y la otra es con violencia. Pero también puede haber similitudes como lo son que en ambas no hay consentimiento de parte de la otra persona, ya sea porque es menor o porque se puede dar en el caso de los adultos, porque la persona no está 100% consciente. Puede ser por el que está bajo el efecto de alguna droga, el efecto de algún estupefaciente, o porque también la persona puede tener algún nivel intelectual más bajo
que impide que en sus capacidades, o ya sea por algún tipo de trastorno del lenguaje, del aprendizaje, etcétera, que le impiden estar en su totalidad consciente para poder dar el consentimiento, valga la redundancia, de este tipo de actos. Y Claro. también una aclaración importante es que, por ejemplo, como decía, el abuso sexual no incluye la violencia, por todas estas características que dábamos antes, pero puede darse que haya un abuso sexual con violencia, o sea que no hay, como decía, penetración o llevarlo a este otro siguiente nivel, pero sí hay violencia y en tal caso se considera como una agresión sexual más que un abuso sexual, que también son dos cosas distintas. Y también, como estaba tratando igual de aclarar, existen estos tipos de abuso infantil y dentro de esta categoría del abuso infantil está la del abuso sexual. Y como había mencionado, está el maltrato físico, el abandono físico, el abuso sexual, pero también hay otro tipo de maltrato que es el maltrato psicológico y también el abandono psicológico o abandono emocional y maltrato emocional. Y en tal caso, el maltrato emocional tiene que ver con todo tipo de agresiones, ya sea verbales o que van en directa relación a lo emocional, sea porque haya humillaciones, se diga ciertas cosas que pueden atentar contra la emoción de la otra persona o contra la autoestima de la otra persona. Pero también hay abandono emocional. ¿En qué caso podemos considerar que hay abandono emocional? Cuando los padres se ausentan de las acciones o las emociones que quieren expresar los niños, o en tal caso no se les permite expresar sus emociones. Es como limitarlos a expresar sus emociones y por ende se inhibe el desarrollo óptimo de los niños, que es lo que puede generar potenciales trastornos de aprendizaje, trastornos de ansiedad, de personalidad, cuando estos ya vayan avanzando en su rango etario. Y hay otra cosa muy común que a lo mejor los padres pueden decir, ya, pero esto no es un maltrato, pero en realidad sí es maltrato, porque cuando hablamos de abuso infantil estamos hablando también de lo que es maltrato infantil. Eso sí son Ujú. sinónimos. Ya. Y hay un síndrome que es el síndrome de Munchausen, que a qué va este síndrome. En pocas palabras es hablar como del sobreprotegimiento de parte de los padres hacia los hijos y que va en directa relación con el tema médico, por decir de alguna forma. Es cuando los papás como que buscan excusas de poder llevar al niño al médico, lo sobreprotegen con eso, lo medican con muchas cosas, buscan cualquier motivo para tenerlo hospitalizado, etcétera, etcétera. Oh, Y eso también pasa a ser un maltrato. no sabía que existía ese tipo de... De maltrato. claro, pero Sí, que igual, generalmente los padres como que buscan cosas ficticias para tener a los niños, o por podría decir de ser, alguna forma, bajo su control. Claro. podría ser, por ejemplo, que em, la mamá ponga excusas como para mantener al niño solamente en la casa o no lo deje salir a jugar con otros niños y todo eso. Podría ser. Exactamente. Oh. ¿Por qué? Porque como veíamos, la primera aclaración, antes de poder hablar de lo que es el abuso infantil, hay que saber qué es un abuso. Y cuando Ujú. veamos lo que es la definición de abuso, estamos hablando de que hay una persona mayor en este caso, o hay un superior que busca tener esa superioridad sobre otro, que en este caso pueden ser los padres o los cuidadores hacia los niños, y lo que buscan es tener el control de la otra persona. Entonces, como lo que comentabas tú, pues, en este caso, ¿qué está haciendo la mamá? Trata de tener el control de su hijo manteniéndolo en la casa y evitando de que salga o de que vaya a hacer cualquier cosa propia de la edad, lo cual no es malo. No es malo en el sentido de que uno se preocupe como papá de ciertas cosas con los niños, pero ya cuando yo me voy a los extremos, exagero la situación, es cuando ya estoy pasando a hacer un abuso. ¿Por qué? Porque estoy controlando demasiado al niño. Y en este caso, como decía recién, se impide que haya un desarrollo óptimo en relación al rango etario que se está viviendo en ese momento, sobre Ujú. todo con los niños más pequeños, o sea, con niños de entre 1 y 4 años, se sobreprotege demasiado en estas cosas y es cuando más se sufre este síndrome. ¿Por qué? Porque los papás buscan cualquier motivo ficticio que ellos mismos están así como
buscando y decir, como, no, puede que esté resfriado, no, es que el resfriado puede que sea otra cosa, puede que sea esto y Claro, esto otro, que también es muy propio de los padres primerizos. Cuando están recién viviendo lo que es la paternidad, se sobreprotege demasiado a los niños y se ve este tipo de mal, como decías tú, puede ser que uno no lo catalogue mucho como un maltrato, pero cuando lo ves más en detalle o profundizas más y ves más la situación, uno ve que en realidad sí estás haciendo un abuso en relación a esta otra persona. Y eh, hay otro tipo de maltrato que a lo mejor no es tan común, que es el institucional, que ujú. puede ser cualquiera que ejerce, puede ser una institución o un profesional de alguna institución. Por ejemplo, Los profesores, un, podría los ser los profesores, profesores. un cuidador, un profesor, por ejemplo, que hace abuso del poder que tiene como autoridad docente y que, no sé, po, le pone una mala nota a los niños, porque como decía, no necesariamente tiene que ser algo físico, en este caso Claro, sería ya algo emocional, claro, o está haciendo un maltrato emocional con el niño. claro, por ejemplo, decirle que es tonto, estúpido, eso ya es maltrato, o también podría ser abuso, Emocional. igual porque no se debe hacer. O sea, hay casos excepcionales que sí pasa, pero uno sabe que eso no es parte de la profesión, no es algo que es correcto hacer el uso de eso. Exactamente, porque como acabas de decir, la palabra es un abuso. Y se Ujú, está haciendo abuso de un poder que me otorga, en este caso, la institución, y en realidad este poder que tengo lo estoy empleando para algo que en realidad no es para lo que me lo entregaron. O sea, yo como docente estoy formando, educando, pero eso no me da el derecho de, como decíamos en la semana anterior, de tener ujú. esta violencia hacia la otra persona. ¿Por qué? Porque aquí nos estamos enfocando netamente al tema de infancia o de Claro, infancia-adolescencia. Y como decía, el maltrato emocional, todas esas cosas que tú mencionabas son denigraciones hacia la otra persona, o en este caso hacia los niños, y que lamentablemente pueden tener un efecto colateral muy amplio cuando este niño o este adolescente esté en su etapa adulta, pueden influir en cosas tan poco usuales o que cosas tan poco pensadas en ese momento como lo puede ser la elección de pareja. Por ejemplo, el cómo me trató una docente o el cómo fue alguien en la institución o si hubo quizás no abuso sexual en la infancia, pero sí este abuso en cuanto al tipo físico, al emocional, el síndrome de Munchausen, como decía en el caso de los padres, el tema del maltrato institucional, etcétera. Ya estoy haciendo como un mapa mental a esta persona para que después pueda tener esas consecuencias. ujú, Y eso es lo que sí, lamentablemente no siempre se toma en consideración. claro. Y bueno, la otra pregunta que te quería hacer era si existen señales que pueden permitir descubrir si existe maltrato infantil. Mm. Ya, mira, yo acá tengo un listado como ayuda a memoria Ujú, para que no se me vayan tantas cosas. Pero la verdad es que son como todas señales que uno podría decir, oye, ¿sabes que yo he visto esto en este niño? O no lo había pensado de esa forma de que pudiese ser a causa de maltrato. Y acá hago el paréntesis. Estas son señales de lo que es abuso infantil o maltrato infantil, ya sea por todo lo que mencioné, físico, psicológico o emocional, o el tema del síndrome o el institucional, etc. No abuso sexual, que eso es algo totalmente distinto y hay otras claro, características que a lo mejor dentro de estas pueden haber muchas, o la mayoría de estas, si es que por no decir todas, aparecen, pero además hay otro tipo de señales que nos pueden indicar cuándo es abuso del tipo sexual y que puede ser incluso violación. Pero esto es netamente en cuanto a lo que es abuso o maltrato infantil. ujú, Y otra cosa importante también, que como decía, es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque cuando yo veo estas cosas, es importante que los papás, sobre todo los cuidadores, no lo confundan con el tema del abuso sexual, porque pueden decir, no sé, hubo un cambio repentino en el comportamiento, mi hijo lo violaron, hubo un abuso mm, sexual.
No. No. Esto es, vuelvo a decir, netamente en cuanto al abuso y maltrato infantil, que puede incluir esto otro, pero no necesariamente es eso otro, del tema de tipo sexual. Como decía, una de las principales señales es el cambio repentino de comportamiento de los niños, ya, y sobre todo el cambio repentino en el rendimiento escolar. Si tenía muy buenas notas, baja radicalmente sus notas o deja de compartir con los compañeros de curso, ya no se comunica de la misma forma con los profesores o los docentes, en los recreos prefiere quedarse en la sala, y con estas conductas empieza a haber un cambio muy notorio, pero esto no solamente en el ámbito escolar, sino que también en la casa, que la casa era muy colaboradora, ahora está como muy retraído, entonces son cosas que los papás pueden notar de una forma muy evidente. Ujú. Siempre hay una señal de alerta en estos niños, es como que están a la espera de va a pasar algo malo, cuando en realidad no necesariamente la acción que yo vaya a hacer va a tener una repercusión negativa, pero siempre están como a la defensiva de lo que pueda llegar a pasar. ¿Por qué? Porque como están sufriendo este tipo de abuso, que sobre todo puede ser del tipo físico o emocional, están con esta señal de alerta o esta barrera emocional para evitar que la otra persona me dañe o me cause algún daño. Mm. Este cambio repentino de comportamiento también puede implicar el mal comportamiento o también ausencias escolares. Y es otra señal de que los niños no quieran ir al colegio, sobre todo porque lo que les pasa a los niños es que no quieren frecuentar el lugar en donde está la persona que ejerce el maltrato. Claro. Si es en la casa, quieren irse lo más temprano posible de la casa y llegar lo más tarde posible a la casa. Si es en el colegio, tratan de cualquier forma de no ir al colegio. O si es en la casa de un tío, o es en la casa de un abuelo, de un amigo del papá, etcétera, tratan de no ir a esos lugares, no seguir frecuentándolos de la forma en que lo hacían antes. Mm. Tienen temor cuando el adulto o la persona que ejerce este maltrato se les acerca y lo más probable es que rompan en llanto. O sea, es como viene la persona que me está haciendo maltrato del tipo físico, por ejemplo, y que lo hace muy evidentemente, pero los demás no se han dado cuenta, entonces los niños se retraen de tal forma que cuando ven a esta persona se sienten tan minoritarios frente a la otra persona que rompen en llanto y es como la única forma de defensa que tienen para poder enfrentar esa situación. Como decía, hay cambios conductuales o en relación al comportamiento de los niños y una cosa muy usual a pasar es el tema del distanciamiento social, ya sea porque no quieren frecuentar los lugares, como mencionaba, o porque ya no frecuentan con las amistades que tenían. Por Ujú. ejemplo, si hay amiguitos de la misma calle donde viven o compañeros de curso, ya no se relaciona de la misma forma con estas otras personas. ¿Por qué? Precisamente por ese retraimiento emocional que mencionaba. Y lo Claro. más probable es que aquí surgen trastornos del sueño, trastornos de ansiedad, depresión, y uno puede decir, pero ¿cómo va a tener un niño depresión o va a tener ansiedad? Puede tenerla, ¿por qué? Porque entendamos que depresión no es estar llorando todo el día. No. Depresión es sobre todo el tema de retraimiento. La ansiedad es precisamente algo similar. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? Si estoy teniendo un cambio conductual muy notorio, si no quiere frecuentar los lugares, si ya no se quiere relacionar con las mismas personas, si hay un mal comportamiento, si surgieron conductas que antes no estaban y que son de tipo negativo más que positivo, empiezan a surgir estos trastornos de ansiedad. La misma cosa de enfrentar de forma impulsiva y también evitativa a la persona que es la que ejerce este maltrato, es una señal clara de que se está sufriendo de ansiedad. ¿Por qué? Porque estoy poniendo estas barreras emocionales y también puede ser incluso barreras físicas para no poder enfrentar a la otra persona. Y la irritabilidad. Lo más probable es que se vuelvan irritables. ¿Por qué? Porque hay un mal comportamiento, porque está esta ansiedad, porque están estos trastornos que estábamos mencionando. Entonces, lo más probable es que los niños se vuelvan muy irritables, pero aquí hay que tener ojo. ¿Por qué? Porque dependiendo de la edad y sobre todo ya más adolescentes, lo más probable es que hayan intentos de suicidio. Ujú. Y esto, que a lo mejor uno puede decir, ya, pero intento es como por llamar la atención, efectivamente es para llamar la atención,
sobre todo dependiendo de la edad, de los padres para mostrar de que se está sufriendo de alguna situación de maltrato o de abuso, pero no soy capaz, por miedo o por vergüenza, de enfrentar la situación y por eso no lo he comentado. Entonces, Claro, como que uno se da cuenta cuando son muy básicas las intenciones o también cuando es solamente porque le llama la atención. claro, igual de hecho es súper preocupante porque es muy común que pase en adolescentes. De hecho, yo recuerdo que tenía a los 13 yo tenía varias compañeras que hablaban como que si fuera muy normal de estarse cortando las muñecas o hablando de cómo se deben cortar para no desangrarse o algo así. Y ahora yo como profe, yo estoy pendiente de leer cosas como para apoyarlo y así porque es complicado, deja mucho que decir de cómo está esa persona, como hablando como si fuera algo normal, así que no tenéis que cortarte las venas y ya sea. Eso no es una buena señal. Y de hecho, yo recuerdo que ella decía que sí, que era para llamar la atención de los papás. Entonces, Exactamente como pasa a ser extraño o inusual que uno diga, escucha, ¿cómo una adolescente puede estar compartiendo con otra las técnicas de cómo evitar desangrar? ujú, Y como decías tú, una forma de llamar la atención, en este caso de los adultos, pero también habla de una forma de generar, como decía, esta barrera y demostrar cierta solidez emocional o cierta fortaleza emocional que en realidad no está. ¿Por ujú, qué? Porque como hablábamos la semana pasada, igual el tema de la impulsividad. Generalmente la gente cuando es muy impulsiva o se demuestra muy fuerte o muy agresiva, en realidad tiene una autoestima muy baja. ¿Y qué hace la gente cuando tiene esta autoestima muy baja? Generalmente se autolesiona. Y una típica autolesión son los cortes o los intentos suicidas de cualquier índole. Como mencionaba igual, en relación a las señales que tú me preguntabas, hay cierto conocimiento, comportamientos o dibujos que nos permiten ver o evaluar cuándo se está sufriendo algún tipo de abuso, que esto también ya es como materia más del área de la psicología, de claro, cómo poder evaluar este tipo de dibujos, pero igual los mismos docentes se pueden dar cuenta de ciertas cosas a simple vista, que a lo mejor no tienen una expertise en cuanto a en la evaluación en detalle de una técnica proyectiva, como puede ser un dibujo, pero sí ciertas cosas ya a simple vista denotan cuando se está queriendo dar un mensaje indirecto a la otra persona y es inconsciente de parte de los niños o de los menores en este caso. Y claro, como decía también, o incluso dime, incluso no solamente los dibujos, sino que los comportamientos, porque, por ejemplo, si los niños chicos alguno tiene un comportamiento como muy sexualizado, tiene ciertos exactamente. conocimientos que no debería, o hay uno como que eso no debería ser, hay algo que ahí no está funcionando. Entonces, Mm. ahí uno igual sí se podría dar cuenta o sospechar. Y bueno, nosotros nos aconsejan igual que uno intervenga con los papás o que converse con ellos, así como para saber que la situación, cómo está y porque no llegar a decir, su hijo creo que tiene o está sufriendo algún abuso o algo así. No, es como ir de a poco investigando o algo así, porque también como profesor es nuestro deber intervenir ahí si es que se ve algo extraño en el niño. Exactamente. De hecho, por ejemplo, eso que tú mencionabas es como más en materia de lo que es el abuso sexual. Claro. Y esto, lo que estábamos aclarando ahora es como netamente en cuanto a abuso infantil, que son cosas que igual se van a dar en el tema de Ujú. abuso sexual, que de hecho es igual lo podemos aclarar después, netamente en cuanto a ese enfoque. Y como para culminar la pregunta que me hacías, siempre se suele pensar en que ya hay cambios conductuales, en que a lo mejor se es más rebelde, como mencionaba, más irritable, pero también, como decía, están estos otros trastornos, ya sea de, del tema más emocional, ansiedad, depresión, pero también pueden surgir trastornos alimentarios, o sea, que de la nada quiera dejar de comer o de la nada
coma todo lo que encuentre. O también trastornos en cuanto al tema higiénico. De la nada se surgen cambios en cuanto a la higiene, de que se despreocupan, pero en realidad todo el tema de cómo se vaya a dar un trastorno alimentario, cómo se vaya a dar un trastorno del sueño, cómo se va a dar un trastorno de ansiedad, de personalidad, de depresión, va a ir en directa relación al tema emocional de la persona. Entonces, si estoy depresivo, lo más probable es que voy a dejar de comer, me voy a dejar de cuidar en cuanto a la parte higiénica, etcétera. Y también hay otra cosa que son las regresiones. Sobre todo cuando hay regresiones en los menores, es cuando uno tiene que poner mucho ojo. ¿A qué me refiero con regresiones? A que hayan actitudes o comportamientos que ya se habían superado. Por ejemplo, que vuelva a haber enuresis o encopresis. La enuresis, que se vuelva a hacer pipí en la cama, la encopresis, que haya seca, que se vuelva a hacer sequita en la cama. Y Ya. cuando tengo un niño que, por ejemplo, ya superó esta etapa de que se hacía pipí en la cama y ya pasaron años de que lo superó y de la nada vuelve a pasar exactamente lo mismo, hay que poner ojo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una regresión a algo que se supone que ya lo superé. Entonces, si estoy retrocediendo en mi aprendizaje o en mi etapa evolutiva o en lo que se podría decir los conocimientos que ya se superaron, hay que poner ojo en esas cosas, sobre todo con los niños y con los adolescentes. Cara, una consulta, por ejemplo, si una mamá constantemente le hace comentario a la hija, debes comer menos o estás muy gorda, todo eso, ¿eso puede ser algún tipo de abuso o maltrato? Exactamente, más Ujú, que, más que obvio esto, pues ese es un maltrato ya del tema emocional, maltrato ujú. emocional, que es lo que te mencionaba adelante, cuando hacemos esta categoría de los tipos de maltrato infantil, y que acá, ojo, no solamente va a ser maltrato si lo hago con un niño, si yo lo hago con otro adulto, también es un maltrato, Claro. pero, pero va con otra índole. Y en este caso, sobre todo cuando es con los niños, es aún más grave. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo con alguien que no tiene total conciencia de las cosas o que no tiene total conocimiento de las cosas. En cambio, cuando yo estoy con un adulto es como que ya estoy más a la par y el adulto va a saber cuando le estoy haciendo un insulto, por decirlo de alguna forma. En cambio, el niño todavía no sabe bien, y sobre todo según la edad, no sabe bien qué es un insulto y qué no lo es. Entonces, Ujú, no sabe cómo está recibiendo las cosas y por lo mismo hay muchos niños o personas que ya son adultas que cuando ya adultos se dan cuenta de que sufrieron de maltrato, que sufrieron de abuso, pero que en el momento no tenían idea por qué, porque no sabían cómo afrontar esa situación o no sabían que en realidad era eso. Por ejemplo, lo que mencionabas tú de que una madre haga eso, mm, con toda la seguridad es maltrato de tipo emocional, porque estoy claro. tratando de ejercer un poder o de mantener el control sobre la otra persona. En este caso, en cuanto al tema alimenticio de la otra persona, que Mm, una cosa es que la mamá se preocupe de que coma, de que se alimente bien, de que la persona, o en este caso la niña, esté constantemente alimentándose, que no sufra, por ejemplo, de anorexia o de bulimia, pero es distinto cuando yo lo estoy haciendo ya por un tema más de físico o por decir, tienes que comer porque estás muy gorda, o tienes que comer por esto, o tienes que comer porque te estás poniendo fea, etc. mm, Esas ya son denigraciones, ya son insultos, ya es un abuso emocional y al contrario, se obtiene el resultado contrario. ¿Por qué? Porque mientras más yo le digo esas cosas a una persona que a lo mejor probablemente está empezando a sufrir de obesidad o de sobrepeso, en lugar de dejar de comer, le le da más ansiedad y estoy, todo por decirlo eso. de alguna forma, alimentando la ansiedad que tiene. Sí, Entonces, potenciándolo mientras más más todavía. alimento le fomento, exactamente, estoy potenciando más la conducta en lugar de cortarla de raíz. O podría pasar lo contrario, que de la obesidad o de tener un poco más de peso, pasar a la anorexia, que es súper complicado eso. Exactamente. O también la bulimia, porque hay algunas que Mm. para bajar de peso se provocan el vómito, entonces después termina en bulimia, entonces sí es complicado ese tema. Pero si te das cuenta,
independiente del extremo que sea, no deja de ser un trastorno alimenticio. Claro. Y es un trastorno alimenticio que surgió a causa de un trastorno del tipo emocional o del tipo psicológico. Mm. Entonces, no deja de ser maltrato, por decir de alguna forma. Ujú. Bueno, igual ahora pasamos a otra pregunta que es, ¿existe diferencia entre abuso sexual y violación? Sí, en realidad es como lo que te mencionaba al principio, las Ujú, diferencias clave en cuanto a lo que es el abuso sexual y lo que es la violación es el tema de que haya o no violencia. Como decía al principio, cuando hay abuso sexual va a haber esta, ¿cómo decirlo de alguna forma? La búsqueda del adulto o de la otra persona de acceder al cuerpo, en este caso del menor, pero no siempre, o en este caso no con violencia. O sea, va a ser abuso sexual en relación a que va a haber, puede haber toqueteo, masturbaciones, buscar que la otra persona esté como testigo de algún acto sexual, etcétera, ujú. pero no es con violencia. Siempre va a ser así como con cierto cuidado, pero no hay consentimiento. Y cuando hay un abuso sexual, pero que es con violencia, se considera agresión sexual. Ahora, la diferencia con la violación es que en la violación hay penetración, ya sea, como decía adelante, puede ser por los genitales, puede ser anal y también bucal. Algunos dicen, ya, pero es que no, puede, por ejemplo, un hombre a un niño, un adulto varón hacia un niño hombre. Lo Ujú. hizo hacer algo con su boca y, es que eso no fue violación porque no hubo penetración, es lo que pueden No, decir algunas personas. Pero eso sí es una violación, porque independiente de la zona, va a ser una violación. ¿Por qué? Porque estoy ejerciendo una violencia. En cambio, en la otra no hay violencia, pero sí se está haciendo este abuso, sobre todo con el tema de los toqueteos, que es lo más común. ujú. Y eso como diferencia, pero en ambos casos no hay consentimiento, ya sea abuso o que sea violación o agresión sexual, no hay consentimiento de parte de la otra persona y sobre todo en este caso cuando son niños o son adolescentes. ¿Por qué? Porque no hay conciencia, como veíamos recién, de lo que se está haciendo. Entonces, para los niños en su momento, sobre todo cuando se sufre de abuso sexual, no de violación, sino que de abuso sexual, en su momento lo puede considerar como algo normal. ¿Por qué? Sobre todo porque lo está haciendo, por decir de alguna forma, el papá. Entonces, si lo está Claro, haciendo el papá y se supone que es mi ente protector y yo confío en él y es mi cuidador, etcétera, si está haciendo eso conmigo es normal, es aceptable. Mientras que cuando crece se da cuenta, como decía, de que en realidad sufrió de un abuso sexual y no era que el papá me quisiera o que fuera permitido lo que estaba haciendo. claro, Entonces igual ahí hay que tener ojo. claro. Y yo he leído con respecto a ese tema y es triste igual saber de que la mayoría de los abusos o la violación ocurre dentro del grupo familiar. O sea, Mm, algún tío, algún papá, padrastro. De hecho, igual pasa mucho con los padrastros. Hay muchos más casos de los padrastros, violencia también ahí. Entonces, mm, uno tiende a ser como más cuidadoso con la gente de afuera, pero en estos mm, casos no pasa tanto con extraños, sino que con tu familia. por lo cercano. Sí. De hecho, en relación a eso mismo que tú mencionas, hay estudios actualizados que dicen que prácticamente el 88%, o dejémoslo en un rango del 85%, Ujú. o más del 80% de los abusos o de quienes ejercen violación son conocidos de los niños. Es como que la persona conoce a quien hizo el abuso sexual o hizo la violación. Entonces es como prácticamente la totalidad o la mayor parte de los casos. Y como decías tú, siempre es como que se busca, ya, pues no, que no, imposible, no creo que haya sido el papá, no creo que haya sido el tío, no creo que haya sido... Pero resulta que Claro.
cuando no se evalúa bien el contexto o uno no ve estas señales, como decíamos, de los cambios conductuales, de los cambios emocionales del niño o del adolescente, es cuando estamos permitiendo que se siga desarrollando mal la situación. Sí. Entonces, bueno, pasando a otra cosa es ¿qué se recomienda hacer ante la sospecha de abuso o sí, abuso sexual en niños? Ya. Una cosa sumamente importante es que acá los cuidadores, los padres o quienes están a cargo de los menores, y acá a cargo tanto del cuidado de los niños o también puede ser, como decías tú, los mismos docentes, gente que se relaciona con los menores. Sí. Lo importante es que en primer lugar se genere una buena relación y una relación de confianza, cosa de que Claro. si la persona, en este caso los niños o los menores, están sufriendo de algún tipo de abuso, independiente de cuál sea, no necesariamente sexual, como decía, tengan la confianza de ir y decirte, ¿sabes qué? Me está pasando esto y esto y esto. Pero si yo no desarrollo esta relación de confianza, lo más probable es que los niños van a empezar a buscar metodologías para llamar mi atención, como lo es el autolesionarse o los intentos suicidas, como mencionaba. Y otra cosa importante es que si sé que está sufriendo de algún tipo de abuso, sobre todo de índole sexual, pedir ayuda a terceras personas y sobre todo personas profesionales, para que haya un trabajo interdisciplinario y se sepa cómo llegar hacia, en este caso, los menores. ¿Por qué? Porque como decía, de repente uno cree que está solucionando el problema, pero en realidad estoy potenciando que se siga desarrollando aún más y con más frecuencia. Claro. Y cuando hay una relación de confianza, le voy a dar a entender al niño de que lo voy a escuchar, de que le voy a creer, y acá, independiente de que sea real o no lo que diga, demostrar que le creo. ¿Por qué? Porque así voy a saber leer el comportamiento del niño, voy a saber leer su lenguaje y todas sus conductas para saber si es que a lo mejor lo tergiversó o si realmente es tan así como ellos dicen, porque de repente los niños, sobre todo los niños, son muy manipulables y tú le puedes decir, di que tu tío hizo esto. Uh-huh. Y como decía, como ellos no saben si es algo bueno o algo malo, pueden repetir el discurso. Y es ahí donde entra el trabajo profesional de uno evaluar si realmente están así la cosa y si es algo que mantienen el tiempo. Y como decía, el tema de la confianza también va a llevar a que los adolescentes o los niños se puedan sentir apoyados por la persona adulta en este caso, o el cuidador, o una tercera persona que sea de confianza y que haya generado un buen vínculo con los menores. Porque si hay apoyo de parte de los otros, va a haber mayor seguridad, voy a dejar de tener estas conductas tan impulsivas, por decir de alguna forma, y voy a tener más valor de poder enfrentar la situación y no voy a estar con temor todo el tiempo. Y cuando se sospecha de abuso, como bien decías tú, sobre todo de abuso sexual, pero no quita acá el abuso infantil en general, se tiene que hacer las denuncias correspondientes. ¿Por qué? Porque puedo prevenir una situación más problemática a futuro. O sea, si Claro. hay un niño que está en un ambiente o en un contexto de mucha vulnerabilidad, que está sufriendo de distintos tipos de abuso o de maltrato infantil, como los que habíamos mencionado al principio, y como dije, está en un contexto de vulnerabilidad, existe mucha probabilidad de que si no ha pasado, pueda pasar a un abuso sexual y a una violación. Si yo sé que este contexto se está dando y como profesional o como persona cercana no hago nada, estoy dando pie a que se pueda pasar a más adelante. Sobre todo en el caso de las mamás, cuando ven que, como decías tú, algún padrastro o la pareja o una tercera persona hace estas cosas, mencionarlas o por último dejar constancia, porque que cuando pase lo negativo, lo que uno menos desea que pase, es cuando se empieza con los remordimientos de, escucha, ¿por qué no dije nada? ¿O por qué no dejé constancia? ¿Por qué no di aviso de esto? ¿O será verdad lo que está diciendo el niño? Entonces, eso también es sumamente importante. Claro. Otro detalle es no olvidar que las personas que son abusadas de cualquier índole
Por ejemplo, lo que decía, el comentario o el ejemplo que dabas tú de la niña que la mamá le decía que tenía que dejar de comer. Claro, En esos casos las personas están con temor, están con vergüenza, están con dudas también. Entonces, si hay una persona, y sobre todo un niño o un adolescente que está con temor y con vergüenza, y vengo yo y le empiezo a insistir con que, oye, dime, pero ¿qué pasó? ¿Qué me tienes que contar? ¿Por qué no me dijiste esto? ¿Por qué esto otro? ¿Estás seguro de que esto fue así? Etcétera. Cuando empiezo con este cuestionamiento del discurso de la persona o de la situación que puede estar enfrentando la persona, estoy potenciando aún más que se desarrollen estos trastornos, como mencionaba, del sueño, de ansiedad, de un tipo alimentario, de depresión, etcétera, o incluso cla- claro, de personalidad. claro, y en vez de ayudarle a esa persona la hace peor porque la está agobiando y le causa más ansiedad por tantas preguntas y constante cuestionamiento y todo eso. Entonces, Exactamente. igual es importante de que esto se haga en un momento tranquilo, en donde es la otra persona la que quiere hablar o del tema o algo así. No es que uno tiene que disparar las preguntas, no, sino que es como que él busque o tratar uno también de buscar el momento adecuado para hacerle preguntas, pero no agobiarlo ahí disparándole las preguntas, porque eso es peor. Exactamente, porque como decías tú, o como hemos comentado, en lugar de evitar algo, lo estoy potenciando más. De Mm, hecho, eso está como considerado en las cosas que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Porque como decía, siempre hay cosas que uno puede llegar a desarrollar o a hacer y en realidad es lo que menos tengo que llegar a hacer. Por ejemplo, algunos dicen, ya, pero ¿por qué te tienes que poner a la altura de un niño a ver si realmente fue algo que pasó? Por ejemplo, por abuso físico o maltrato físico. sí. Pero en realidad eso es lo que más tengo que hacer, ponerme a la altura de, ya, y tanto física, o sea, si estoy hablando con un niño, bajarme, sentarme o agacharme, por ejemplo, inclinarme para estar a la misma altura con el niño, cosa de demostrar cercanía y ponerme a la altura también en cuanto al lenguaje, o sea, no hablarle tanto como un adulto, no significa que voy a hablar como guaguito, que sino que Mm, hablar en un lenguaje que el menor, de acuerdo a la edad que tiene, me va a comprender y va a entender que tiene mi apoyo, que puede confiar en mí, que no es necesario o que no es malo sentir vergüenza, pero que puede contar con la otra persona y poder comentar la situación que está pasando. ujú. Claro, en el caso de los profesores, por ejemplo, si uno ve un comportamiento extraño, no es como que de un día para otro uno va a hablar con ellos, sino que es como un Mm. constante, eh, o sea, vigilarlos constantemente de qué les está pasando. Y después uno los cita para hablar con ellos, primero, siempre es primero con el alumno y después eh, citar a la mamá o a los dos apoderados en caso de abuso o maltrato también, porque eso pasa mucho, maltrato físico en la familia, entonces uno también debe intervenir en eso. Eh, y uno debe dar la instancia para hablar primero con el alumno y después con los papás y también creo que uno tiene que dejar constancia y después si no hacen nada, creo que es el colegio el que puede poner la denuncia. Entonces, Mm. igual para los que estén viendo y todo eso, que tengan conocimiento de que el colegio o los profesores sí pueden intervenir en caso de violencia, maltrato, todos esos casos. Exactamente, de hecho existen programas como la OPD, Ujú, que es parte municipal y también gubernamental, que en el caso de los colegios o las instituciones educativas son las que trabajan en cuanto al tema de la protección de la infancia. Como decías ujú. tú, la institución en este caso tiene que hacerlo, o en este caso el profesional, que es el docente, después se lleva a la institución, en el consejo de profesores se habla del caso, etcétera, Claro. pero
ojo acá con lo que decía al principio en cuanto a la clasificación de los tipos de maltrato infantil. Si yo como docente estoy viendo un caso y no digo nada, o si yo como docente lo comento a la institución y la institución corrobora que realmente se está sufriendo de abuso, de violencia del tipo que sea, o de la índole que sea, y como institución no hago nada o no digo nada, estoy pasando a formar parte de ese maltrato infantil, pero como un Claro. maltrato del tipo institucional, Ujú. que en el fondo es seguir la cadena. Sí. A ver, no sé si tengo alguna otra pregunta. ¿Qué es lo que no hay que hacer en caso de abuso o violación eh, con respecto a los niños? Ya, acá eso como en cuanto al tema de más sexual. Ujú. Sobre todo hay que, para saber qué es lo que no tengo que hacer, tengo que conocer lo que sí hay que hacer. Y hay 6 cosas importantes que son las que tengo que considerar. En primer lugar, creer en lo que dice el menor, que es lo que mencionaba adelante. Protegerlo tanto física como emocionalmente, o sea, mostrarle al niño que soy parte de ese núcleo cercano de confianza con el que puede contar, con el apoyo que puede contar. Obviamente, si sospecho de alguien, tengo que evitar el contacto con esa persona. ¿Por qué? Porque, como decía adelante, si sé de que este fulano X puede ser quien está ejerciendo este abuso, si llevo al niño, obviamente voy a generar más crisis de ansiedad de las que ya tiene, que es como una de las cosas que la gente podría decir, pero mejor que se enfrente a la situación, no, lo peor que voy a hacer es eso. Entonces lo que hay que hacer es evitar el contacto con esta otra tercera persona. Ujú. Otra cosa es transmitirle que lo que ha ocurrido no es culpa de ellos. ¿Por qué? Porque lo más probable es que se sientan culpables o que digan no, porque si yo hubiese dicho algo o si yo no hubiese estado ahí o etcétera, entonces se empiezan a sentir culpables y sobre todo cuando, y acá hay algo que es lo que no hay que hacer, los adultos empezamos a decirles que es su culpa. Lo peor que yo puedo hacer, y que esta es una de las cosas importantes de lo que no hay que hacer, es mostrarle culpabilidad. ¿Por qué? Porque no fue su culpa, sobre todo Claro, teniendo en consideración que fue sin consentimiento y que, como bien dice la palabra, es un abuso, porque se está abusando del cuerpo. Hacer la denuncia, como decíamos, y pedir ayuda a personas que tengan conocimiento o que tengan la especialización en relación al área. Lo que no hay que hacer, como decía, lo primero, no culpar a los niños de lo que pasó porque no es su culpa. ujú, Retarlos o castigarlos. O sea, una de las peores cosas que se puede hacer es retar a los niños y decirles que están castigados porque hicieron algo mal. Porque en el fondo lo que estoy haciendo es como potenciar la idea de que fue su culpa cuando en realidad no fue su culpa. sí, Negar que sucedió un tipo de abuso. O sea, otra cosa pésima que se puede hacer es negar que una situación X sucedió. Porque si yo la estoy negando es como socialmente no pasó, pero para la persona que lo sufrió, que en este caso son los niños o los adolescentes, va a estar grabado en su disco duro interno, entonces siempre va a estar pensando en eso. Y si yo no enfrento esa situación, cuando sea adulto todavía va a haber traumas que, independiente de que hayan bloqueos emocionales, lagunas mentales, etcétera, todo lo que uno pueda señalar, va a estar este acto presente y puede influir en una cosa tal como es la relación de pareja, y que el día de mañana no puede ser justa, pero tan allá puede llegar. Bueno, efectivamente, sí, si la persona fue abusada, más encima se negó que sucedió la situación, no en el sentido de que no se le creyó, sino que se negó así como, hagamos como que aquí no ha pasado nada, mm, puede llegar a repercutir de forma tal cuando esta persona tenga pareja y quiera formar su familia. Entonces, importantísimo no negar la situación, claro, mantenerlo en contacto con la persona que generó el abuso, que es la contraposición. O sea, tenemos que evitar que haya en contacto. Por ende, lo que no hay que hacer es mantenerlo en contacto con la otra persona. Y una cosa muy importante, que sobre todo cuando se está comentando la situación del abuso, sobre todo el abuso de índole sexual o la violación,
es no interrumpir el discurso de los niños. Si yo estoy hablando con un menor de edad y me está contando una situación en particular en cuanto al tema de abuso, no estar ahí con que, ¿pero qué? ¿Y por qué no hiciste esto? ¿Por qué no esto otro? ¿O qué te hizo? ¿Te acuerdas bien? ¿Estás seguro de que fue esto? ¿Estás seguro de esto otro? ¿Seguro de que fue Claro. él? ¿No te estarás equivocando? ¿No habrá malinterpretado la situación? Etcétera. Todas esas preguntas interrumpen el discurso. Entonces, cuando yo interrumpo un discurso, lo estoy ensuciando de alguna forma. Si el Ujú. menor no quiere hablar, no hay que presionarlo. Porque como decías tú, cuando ellos lo quieran hacer, lo van a hacer. Pero lo van a hacer cuando se sientan en confianza. O sea, que si yo no les doy un ambiente de confianza o yo como persona no genero esa relación de confianza, de apoyo, de escucha, etcétera, o de protección, como decía, la persona, en este caso abusada, no va a tener la confianza de ir y comentarle. En cambio, si yo genero todo ese ambiente, sí lo va a hacer. Por ende, no hay que presionar. Lo que sí puedo hacer es inducir la conversación. Por ejemplo, puede que encuentre un dibujo o que hubo este cambio radical de conducta, entonces puedo ir y hablar con el niño y decirle, no sé, hoy sabes que te encontré un dibujo en tu pieza encima de la cama y no lo entendí mucho. ¿Me podrías explicar cómo de qué se trata? ¿O te gustaría que habláramos de eso? Pero no, hoy sabes que vi un dibujo y como que no me gustó lo que vi. ¿Que te Claro. hicieron algo? ¿Alguien te tocó? Entonces, no inducir a la conversación, pero no inducir el discurso del menor. Son cosas totalmente distintas. Entonces, en estos casos, no interrumpir el discurso. ¿Por qué? Porque como decía, se va a ir manchando el discurso del menor y a la hora de cuando se quiera hacer una evaluación va a estar tan sucio su discurso que al final se mezcló tanto peras con manzanas que cuando se quiera comprender lo que realmente pasó, el discurso del menor se va a dar por invalidado. Entonces, obviamente, evitar interrumpir los discursos de los niños. Ujú. Y lo Lo otro, otro que va en relación a esto mismo, disculpa, que se me olvidó una cosa importante. ujú, Lo otro que va en relación a esto mismo es no inducir a quién fue, porque resulta que si yo estoy interrumpiendo el discurso del niño, es como que estoy tratando de presionar a decir qué persona fue. Entonces, como decía, se puede ensuciar el discurso del menor diciendo lo que, porque yo como adulta creo que fue el papá, pero en realidad no fue el papá. Entonces, al final está tan traumado el menor que a la hora de tener que decir quién fue, aún sabiendo que no fue el papá, va a decir papá, ¿por qué? Porque está así como con el disco rayado de me dijeron, me dijeron, ujú. me dijeron, y cuando tenga que hablar y decir las cosas como realmente fueron, va a quedar con un bloqueo mental. Ahora sí, Carito. Ya, yo quería preguntarte que, qué síntomas o consecuencias psicológicas puede tener el niño que sufre de abuso infantil, abuso sexual infantil. Ya, acá, por ejemplo, en cuanto al tema del abuso sexual, hay que tener en consideración de que abuso sexual no solamente ocurre en la infancia, sino que puede suceder en cualquier rango etario. Ujú. Ahora bien, hay muchas características que se pueden repetir, pero hay otras que son propias del tema más de infancia o también de adolescencia. Igual también en cuanto a niños y adolescentes hay algunas distinciones en cuanto a los efectos que se puede generar. Hay que considerar igual que no hay un patrón repetitivo o un patrón de conducta en cuanto a estas cosas. No significa que ya abusaron sexualmente de un niño, entonces sí o sí va a haber esto, va a haber esto otro, y esto primero y esto después. No, Claro, no es pueden como estar suceder haciendo en una checklist, orden. así, no, no es como Exactamente, tiene esto, tiene esto, no. exactamente, porque de repente puede que estén todas esas cosas, pero, o por ejemplo, como mencionaba, hay un trastorno alimenticio o trastornos del sueño. Y no porque haya un trastorno del sueño, un trastorno alimenticio, va a ser necesariamente porque hay un abuso sexual o abuso del tipo infantil. De Claro. repente son por cualquier otro tipo de cosas. Lo más probable es que sea por esto otro, pero no significa que en un 100% sea eso, porque no son cosas médicas. Por ejemplo, cuando tú vas al médico y te dicen, ah, ya ese checklist, como decías tú, de cosas, ah, ya, tiene esto. Y Mm, eso lo hace distinto a un cáncer de esto que un cáncer de otro. Pero claro. acá
en cuanto al tema psicológico, es un campo tan amplio que las cosas que tengo en este saco para una cosa pueden estar en un 99% acá en esto otro, y ese 1% marca la diferencia de que no sea lo mismo. Como por ejemplo Claro, la distinción que hacíamos de abuso sexual, agresión sexual, violación, que generalmente, como decía, se mal usan como sinónimos y son cosas totalmente distintas. Y es una ujú, diferencia mínima, pero ya la diferencia hace que sean cosas distintas. ujú. En el caso de los niños, en cuanto al checklist, por decir de alguna forma, que no es un checklist, pero sí detalles importantes, igual los tengo aquí como un listado para que no se me escape nada. Como decía, los trastornos del sueño, sobre todo las pesadillas o que no se pueda dormir bien, que cueste dormir, etcétera. Pero sí o sí pueden surgir trastornos del sueño, distracciones frecuentes, cambio súbito de alimentación, o sea, trastornos alimenticios, lo que decía adelante, que pueden empezar a comer mucho o dejar de comer de la nada. Cambios de ánimo o dificultades al tragar, que esto es netamente en cuanto al tema del abuso ya del tipo sexual. ¿Cuál Ujú. era la diferencia con el otro? Que puede haber un trastorno alimenticio en cuanto al abuso infantil, pero cuando ya hay dificultades para tragar, ya me está dando un indicio de que hubo una violación o abuso del tipo más sexual, porque en este caso hoy sería violación. ¿Por qué? Porque como decía, la penetración puede ser por vía bucal. Claro, Entonces, si un niño tiene dificultades para tragar, como decía, no significa que vaya a ser obviamente o 100% por esto, porque puede ser que tenga alguna irritación o comió algo que le hizo mal o ujú, tiene herpes, etcétera, pero lo más probable es que un niño si tiene ese tipo de cosas es por un tipo de violación o de abuso. Como decía, cambios de ánimo, que es en directa relación con el tema de la irritabilidad que mencionaba de nada. Depresión es otra cosa. Interés en temas sexuales. Y acá lo que mencionabas tú de antes, que es como que muestra un lenguaje de comportamientos sexuales de adulto, interés en temas sexuales, los dibujos o los miedos inusuales van en directa relación con el tema sexual, que es como, oye, ¿por qué un niño de 5 años hace preguntas tan sexualizadas? sí, ¿O por qué una niña de 10 años se quiere vestir o quiere hacer cosas de adulta, que no está mal, que jugando uno los maquillos, haga cosas por el estilo, etcétera, pero cuando uno hipersexualiza a los menores, ya lo estoy sexualizando mucho. ¿Por qué? ujú, Porque lo estoy metiendo en un mundo en el que me estoy saltando su infancia en este caso. Por claro, ejemplo, cuando se les sobreexige mucho a los niños, lo estoy haciendo saltarse de etapas y cuando quieren llegar a la etapa adulta y surgen estas regresiones, que es lo que mencionaba de antes. Surge la regresión, ¿por qué? Porque hubo un brote de algo que influyó negativamente en mi estado anímico y en los físicos y hace que puedan surgir este tipo de situaciones. ujú, Y el temor al contacto o acercamientos físicos. O sea, no solamente está el temor a acercarme a la persona que fue la que hizo el abuso sexual o la violación, sino que a lo físico en general. O sea, me va a abrazar alguien y como claro, este tipo de reacciones. O ujú, esto se pone muy tenso, es como que están demasiado a la defensiva, como decía antes, en cuanto al tema de situaciones de este tipo. Lo otro es que, aparte del temor al contacto físico, hay temor exagerado hacia los adultos. O sea, solo me voy a relacionar con niños o con adolescentes, pero con adultos no quiero nada. O sea, la conducta evitativa que mencionaba adelante. ujú, Se ponen más agresivos, destructivos, o por el contrario, se vuelven demasiado sumisos. Que es el cambio radical. Pues si un niño era muy impulsivo o muy agresivo, ahora anda muy sumiso. O si era muy sumiso, ahora anda muy a la defensiva. Y lo mm, que mencionaba, la enuresis y la encoplesia, estos trastornos en cuanto al tema del sueño, de que se pueden volver a hacer pipí en la cama o poder volver a hacer peca en la cama, que son potenciales regresiones. Los dibujos o las cosas que mencionábamos. Y
el tema de que se ponen un poco pidigüeños, que tiene que ver con el tema alimenticio, que es como que andan robando comida o que también tienen Ujú, estos cambios conductuales en el colegio, que en el fondo es como las cosas de un abuso infantil en general, pero que acá están como mucho más al límite de lo que podría estarlo. Eso son como en temas generales de lo que son los niños. ujú. Y bueno, igual con respecto a lo adolescente y adulto, igual yo he leído que es muy común que sufran de depresión, eh, también suicidio o intentos de suicidio, eh, también podría ser alcoholismo o todo lo que tenga que ver con adicciones también se suele pasar, Mm. o incluso también problemas entre, bueno, generalmente les pasa a las mujeres poder relacionarse con los Con la pareja. hombres es más complicado para ellas en esos casos. Porque Como te les decía, queda esa desconfianza. sí, de hecho, como te decía al principio, como que uno suele pensar que es más probable en las mujeres, pero en Ujú. realidad pasa mucho con los hombres. Claro, sí. El tema o la diferencia está en que en los hombres está más la vergüenza, sobre todo por el tema social, de lo que me van a decir, de que como hombre sufrí este tipo de situaciones. Y como te decía, hay diferencias mínimas en cuanto al tema de los rangos etarios, Ujú. pero son diferentes al fin y al cabo. Y en cuanto al tema de los adolescentes, a diferencia de los niños, como ya hay una especie de conciencia más, surgen lo que mencionábamos, que son las autolesiones. Claro. O el tema a causa de las depresiones, que está esto de la mala higiene personal, que hay, como decías tú, abuso de los estupefacientes, de alcohol y drogas, que Ujú. también no siempre son propios de la edad. ¿Por qué? Porque consideremos que adolescencia, a los 14 años ya soy adolescente. Claro, sí. Entonces, estoy, ¿qué? Empezando la etapa media, primero medio, o puede ser octavo básico. Entonces estoy como empezando a conocer otro mundo, a entablar otro tipo de relaciones. Ujú. Y si estoy bajo un tipo de abuso de esta índole, lo más probable es que sea propenso a caer a este tipo de dinámica. Mm. Se vuelven más compulsivos. Y otra cosa muy importante de todos los adolescentes es el tema de la promiscuidad sexual. Por ejemplo, en el caso de los infantes, o no infantes, sino que los niños, los niños y preadolescentes, está esto de que uno lo observa a través de los dibujos, a través del tipo de pregunta o del lenguaje que empiezan a tener, pero en el caso de los adolescentes ya es más evidente la promiscuidad. ¿Por qué? Porque están tan sexualizados que se comportan de una forma que quizás no es como se llegaría a comportar un adulto, pero sexualizan más las cosas de lo que en realidad son. ¿Por qué? Mm. Porque hay una especie de desconocimiento de cierta índole, porque hay falta de experiencia en cuanto a ese ámbito más sexual, pero en base a lo que han escuchado, lo que han visto, estos mismos tipos de abusos, lo hipersexualizan o es más promiscuo el cómo se comportan, el comportamiento más promiscuo. Ujú. Empiezan a surgir las huidas de la casa, que hacen la cimarra, etcétera, el tema de la depresión. Y como decías tú, el tema del rechazo es la intimidad. Pero acá, ojo, intimidad no necesariamente es tener relaciones sexuales, Claro, intimidad sí. en todos los ámbitos, o sea, en cómo estoy yo a lo mejor íntimamente con mis familiares, cómo me comporto yo íntimamente con mis amigos, con mis compañeros, con una posible pareja o pololo que pueda tener cuando sea adolescente. Entonces, Ujú. cuando está este, como decía, los niños puede ser como muy evidente el tema de no quiero contacto físico. Claro, sí, el En los rechazo. adolescentes también es evidente, pero está este rechazo en cómo yo me relaciono con los otros. ¿Por qué? Porque está este temor de que pueda pasar algo, como decías tú, Mm. de que la relación íntima tenga cierta barrera emocional que impide que la persona se pueda relacionar del todo como quisiera, porque a lo mejor lo quiere hacer de otra forma, pero quizás no puede hacerlo por el simple hecho de que hay miedo, hay vergüenza, hay sentimientos de culpa que en Ujú. realidad no debiesen estar. Claro. Y en el caso de los adultos, lo más probable,
además de todas estas cosas que ya había mencionado, Mm, hay inseguridad constante. O sea, están todo el tiempo muy inseguros, que puede dar pie a que también se vuelvan un poquito celópatas, muy celosos. ¿Por qué? Porque hay autoestima muy baja. Puede hacer que también sean ya no víctimas, sino que pasen a ser victimarios, o sea, sean quienes ejercen la violencia. ¿Por qué? Para poder sentir este control sobre la otra persona, porque me siento tan inferior, entonces quiero poder sentirme superior de alguna forma, y la única forma que saben hacerlo es como lo hicieron con ellos. Entonces, como que se vuelve a repetir este ciclo de violencia. También está el sentimiento de culpa, la falta de concentración y todo eso, pero el tema de la inseguridad es como de una de las principales características de una persona adulta o en una persona adulta, y ujú, sobre todo dependiendo del rango etario de esta persona, porque también hay que considerar que etariamente somos distintos, o sea, no se va a comportar igual un adulto joven que un adulto medio entre los 40 años que está sufriendo de menopausia o andropausia o de la crisis de los 40, o a cómo se va a relacionar una persona de la tercera edad, incluso ahora pensando que ya hay una cuarta edad. Entonces va a depender de muchos factores, pero en términos generales son como estas las cosas, y sobre todo el tema de la irritabilidad y los cambios bruscos en cuanto al enojo y la depresión, que ujú. en algunos casos incluso puede desencadenar un trastorno de bipolaridad, que no significa bipolaridad que primero sí, después digo no, no, eso, la bipolaridad va en estos cambios radicales de pasar de una irritabilidad extrema a una depresión o una angustia extrema, y en un simple pestañazo. Bueno, Eso igual como... a mí me gustaría agregar uno igual que es el no querer salir de la casa. Bueno, igual eso ya es más un problema crónico si hay alguien que sufrió de eso y no puede salir de su casa, o sea, no puede ir a trabajar o estudiar, eso ya es un problema crónico, pero suele pasar también de que siente temor al salir o no puede salir, entonces también puede pasar Por ya inseguridad. sea, claro, sí. Y a mí me gustaría preguntarte, por último, ¿qué medidas se podrían tomar para prevenir el abuso infantil? Ya, en cuanto al tema infantil, porque como Ujú, decíamos, todo esto va desarrollando una especie de cadena, o sea, no significa que yo como adulta pueda sufrir de algún tipo de abuso en términos generales, físico, psicológico, emocional, etcétera, o sexual o violación. No significa que no pueda sufrir de esto, pero en el caso de los niños, lo importante es saber cómo conversarle las cosas. O sea, no hipersexualizarlos, sino que saber darles a entender de que son dueños de su propio cuerpo, de que nadie puede tocarlos o toquetearlos o obligarlos a hacerles cosas, y que cuando alguien quiera hacer alguna cosa así, que tiene que comentarlo, conversarlo, pero siempre hacer como que aprendan a valorar su cuerpo, ujú, porque si los niños no valoran su cuerpo o lo que ellos son, el día de mañana cuando alguien quiera hacer algo, lo van a hacer, porque el niño no sabe cómo evitar esas cosas. En cambio, claro, si yo le enseño al niño que tiene que aprender a decir que no, o que el, la mamá, y sobre todo las partes íntimas, la mamá o el papá cuando lo bañen, dependiendo de cómo sea el núcleo familiar, le están ayudando, pero y sobre todo a medida que van creciendo, los voy enseñando a saber que hay partes de ellos, partes íntimas, que ya después como que depende netamente de ellos ese cuidado, y que la mamá no va a estar hasta los 10 los 12 15 años bañándole o claro. lavando sus partes. Ya estoy haciendo una alfabetización sexual, como se podría decir de alguna forma. Le estoy Ujú, enseñando, pero no necesariamente le estoy abriendo los ojos en relación a cosas que no van acorde a su edad. ujú, Lo otro es que no tienen que aceptar regalos de terceras personas para poder obtener algo a cambio. Por ejemplo, por decir que si el tío me da un regalo, si yo te doy un regalo, tú me vas a dejar tocarte aquí o tú me vas a hacer tocar esta parte. ujú, Entonces, hay muchos niños que por recibir un regalo lo hacen, pues. Entonces, lo que tienen que hacer en este caso los adultos o los padres o los cuidadores
es inculcarle a los niños que no tienen que recibir regalos o aceptar regalos que vayan en esa índole, porque obviamente pensando en la protección de su propio cuerpo, de que son cosas que tienen que comentar, y etcétera. Otra cosa importante, y sobre todo ahora, es vigilar qué es lo que hacen los niños. O sea, si yo no estoy pendiente de qué está haciendo el niño en el teléfono, o qué está haciendo en el computador, o qué sitio web está revisando, cómo ocupa las redes sociales, con quién está conversando, etcétera. Si yo no pongo ojo en eso, estoy dando pie a que se pueda venir una situación compleja más adelante. ¿Por qué? Porque resulta que si yo no reviso, puede ser que yo no esté con el niño ahí encima como, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás viendo eso? No. Pero sí comentarle para qué cosas puede ocupar el teléfono o el computador, como adulto bloquear ciertas páginas y que en caso de se desarrolle, y no que en caso de, sino que se desarrolle bien la confianza entre padre e hijos o cuidador y los niños, y que esto va en relación a otra temática que es el apego, o sea, que se desarrolle un apego seguro entre la relación con los niños para que el día de mañana tengan la confianza de mostrarme qué es lo que están haciendo. Porque si no lo hacen, va a estar esta problemática de que puede haber alguien que se esté haciendo pasar por un niño cuando en realidad es alguien pedófilo. Claro. Y uno se da cuenta en cuanto al lenguaje de cómo lo hace. Si le manifiestan que hay alguien que lo molesta, no hay que desestimar estas cosas. O sea, si el niño me dice, oye, ¿sabéis que mamá a mí me hace bullying en el colegio? O el profesor hace esto, o el tío me hace esto, o me pegó de esta forma, porque el maltrato y el abuso en términos generales. No hay que desestimarlo y no hay que mirarlo en menos, sino que hay que poner atención a ese tipo de cosas y ver que el niño me está dando la posibilidad de poder yo como adulto entablar una conversación y poder indagar aún más de qué es lo que está pasando. Y yo misma puedo incluso saber si que en realidad Yuta no era nada solamente un maltrato físico, sino que estaba haciendo un abuso sexual lo que estaba pasando. Claro. Entonces, obviamente, el niño no me lo va a mencionar de la forma que es porque no tiene conocimiento y no tiene conciencia total de la situación en sí. En cambio, yo como adulta sí lo puedo evaluar de otra forma. Y esas son formas igual de prevenir este tipo de situaciones, que a lo mejor no es como decir, ya, si usted va a la derecha, va a evitar chocar con el auto. A lo mejor para ese tipo de cosas es como fácil, pero en cuanto al tema de lo que es el maltrato, de lo que es el abuso, está netamente en desarrollar una buena relación de apego. Y apego aquí no es solamente generar este vínculo porque, me pusieron al bebé aquí cuando era chiquitito, no. Es desarrollar esta confianza con los niños, incluso desde que están en el vientre, o sea, hablarles bien, que se desarrolle una relación madre-hijo, y cuando ya van creciendo, desarrollar esta relación de confianza, cosa de que se puedan sentir seguros con uno, y el día de mañana cuando estén enfrentando alguna situación compleja, lo puedan comentar con uno y uno también pueda retribuir de la misma forma esa confianza que ellos tienen con nosotros, porque si yo quedo así como decía recién, desestimo la situación o no le tomo la importancia que en realidad puede llegar a tener, puede ser que en lugar de evitar algo, lo vaya a estar potenciando más de lo que en realidad debiese hacer. Claro, porque de hecho haciendo eso el niño se siente muy desprotegido al ponerle en duda, siendo que es como, es la persona, o sea, para los niños los papás son como, es la persona que me protege, o sea, ¿cómo esa persona me va a negar eso? Entonces, eso también después con el tiempo puede generar mucho problema entre la familia y todo eso. Entonces, Es importante tenerlo en consideración. claro, sí. Y con los adolescentes igual se hace harta, bueno, igual con esto de las redes sociales igual son es súper peligroso eso, entonces igual los papás deberían estar en constante monitoreo de qué fotos suben, que no dejen la localización puesta con quienes hablan, entonces igual ojalá que se dé una relación de confianza así que si el papá o la mamá esté revisando las redes sociales, que el adolescente no se sienta como invadido o algo así, sino que tenga claro que lo está haciendo por su bien o algo así.
Mm. Porque no sé, es que es dar el espacio, pero no la libertad total, o sea, no Claro. confundir libertad con libertinaje, por decirlo de alguna Ujú. forma, porque Sí. una cosa es darles su espacio, pero también darles a entender de que están bajo el techo y bajo el alero de estos adultos, entonces Ujú. uno se está preocupando, entonces es ahí donde uno tiene que hacer la distinción entre protección y la sobreprotección. Porque, por Claro, ejemplo, como mencionaba este síndrome al inicio, claro. eso ya es exceso de protección, no es Ujú. una protección sana. En cambio, cuando es una protección sana, yo protejo, evito que sucedan ciertas cosas, pero a la vez también estoy dando la libertad de que la persona, o en este caso el niño o el adolescente, tengan conciencia de que ellos también se pueden proteger a sí mismos, porque uno Ujú. no siempre va a estar ahí para poder ayudarles, pero sí va a estar después para poder apoyarlos en la situación que hayan sufrido. Claro, y además que igual no cuesta nada, por ejemplo, enseñarles de que, claro, pueden tener una cuenta en Instagram, por ejemplo, pero ponerla en privado, qué se debe hacer y qué no, por qué. Eso es importante Exactamente. explicar por qué uno lo está haciendo, porque si no, igual puede que lo tomen como en mal, así como Una mala. diciendo, claro. Entonces, pues eso. Y con los adultos, Siempre darle los contras. claro, con los adultos no sé, ahí cómo podría ser, eh, como para, Que en el fondo es similar. ajá, En el fondo es similar en el caso de los adultos, pero más que nada en tanto en niños y sobre todo con los adolescentes es enseñar dando los pros y los contras. ¿Por qué? ujú, Porque si yo le estoy diciendo, no hagas esto, no hagas esto, no tienes que hacerlo, no vayas para allá, no, 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 más bien lo van a hacer. ¿Por qué? Por la curiosidad. Sobre todo en la infancia y en la adolescencia hay una cosa fundamental que es la curiosidad. Entonces, si a mí me dicen no lo haga, no lo haga, no lo haga, más bien lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es como, ¿y por qué no lo tengo que hacer? Entonces, principal consejo es decirle no lo hagas, pero no lo hagas porque esto pasa y esto es lo que no pasa. exacto, sí, O sea, es bueno que tú tengas, por ejemplo, como decía, una red social para esto, pero acá tengo esto otro que es lo malo. Entonces tú decides, ¿lo hago o no lo hago? Pero ya claro, queda a tu elección. Yo te planteé las cosas buenas y las cosas malas de la situación. Tú mm, eres quien decide. claro. Eh, bueno, no sé si tienes algo más que agregar con respecto a este tema. No, a no ser que salga alguna pregunta, después se puede responder igual por interno, sobre todo si hay alguien que está en este momento escuchando, que Ujú. tenga alguna duda o de repente hay consultas que uno no se atreve a comentarlas con otras personas, las puede plantear ahí o hablarme al interno. Ah, Ahí bueno, no hay problema. bueno, a mí me gustaría agregar algo ya como más información, o sea, para el que está viendo, que igual ahora, en comparación de antes, hay mucho más apoyo con respecto a esto, entonces uno Mm, puede recurrir a alguna institución o algo para recibir apoyo, hacer la denuncia, incluso apoyo psicológico. Y incluso si el que está viendo es parte de la universidad y ha sufrido de esto, no importa que sea ya desde niño o la adolescencia, la universidad les puede ayudar en este tema y yo recalco que es súper importante que vayan y comenten porque uno puede creer que es como, no, que ya pasó, pero puede y uno nunca sabe cómo funciona la mente, entonces una evaluación con un psicólogo no estaría de más. Además que igual los psicólogos son súper buenos en la UFRO, así que y están siempre con buena disposición allá. Entonces, recomendarles de que acudan. Es súper importante la salud mental. O sea, es súper complicado ese tema. Entonces, pues eso. Y lo aviso económico. Me gustaría decirles que la agrupación está haciendo la locatón solidaria. Bueno, ¿y en qué consiste esto? Son em, dos agrupaciones estudiantiles pertenecientes a la Universidad de la Frontera
que tienen como misión llevar canastas de alimentos para las familias que están siendo afectadas con esta situación que es el COVID. Esto sería posible con un aporte voluntario. ¿Cómo puedes ayudar? Es haciendo tu aporte monetario a Banco Estado. La cuenta RUT es 20.474.914-0. Está a nombre de Damaris Flores Jiménez y el correo es jovenunfro@gmail.com. En todo caso, estos datos igual están en Instagram por si quieren ahí ver, para que hagan una donación. No importa que sean 1.000 pesos, lo que ustedes quieran, para poder ayudar a las familias que están más frágiles en esta situación, claro. Entonces, ahí para que sepan. Y bueno, aquí concluimos nuestra charla. Gracias por su participación. Gracias, Caro, otra vez por ser parte de esta charla. Fue un agrado trabajar contigo en esta charla y pues eso. Bueno, nos vemos en otra, o sea, en otra ocasión, quizás, no sé. Y estén Cuando se atentos. pueda volver a la U. Sí, también quizás. Entonces estén atentos porque igual puede que hayan otras charlas y pues eso. Chao.